Hola, soy Vanessa Varela, tu coach financiera, y esto es El Dinero en mi Historia. Incluso en tema de construcción, cuando dices, no, mejor en lugar de un arquitecto yo contrato a personas y luego te trabajan de que un mes y luego ya no vuelven, ¿no? Ya no lo hacen, ¿no? Y hay casos, hay historias de terror en las que le dieron el anticipo al carpintero y luego ya no se apareció. Ese tipo de cosas, pues no. En un mundo donde hablar de dinero es casi un tabú, aquí romperemos barreras y lo pondremos todo sobre la mesa. Para todo el proyecto y a la hora de la hora se queda como a la mitad o en proceso porque me acabé el presupuesto y surgieron otras cosas, pero ya no puedo acabar el proyecto porque no me alcanzó. Prepárate para recibir la información que necesitas para transformar tus sueños en metas financieras. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Dinero en mi Historia. Mi nombre es Vanessa Varela, soy coach en finanzas personales y el día de hoy te traigo un tema nuevo, un tema en el cual nos va a ayudar a tener tips, herramientas y estrategias, como sabes que es de lo que hablamos aquí, para tus finanzas personales. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo gestionar tu proyecto de diseño de interiores y cómo usar el presupuesto de la mejor manera. Tú sabes perfectamente que siempre que te traigo estos temas es para que aprovechemos el dinero al máximo, para que no desperdiciemos el dinero, porque obviamente todo lo que queremos hacer, siempre lo queremos hacer con algo bonito, que sea una buena inversión y que no tiremos el dinero a la basura. Entonces el día de hoy te traigo una gran invitada que sé que nos va a dar muchos tips que nos permitan gestionar mejor nuestro proyecto, aprovechar tips y de todo, y pues espero que te guste, te la voy a presentar. Ella es diseñadora industrial apasionada por crear espacios únicos y funcionales desde el 2016. Este año participó en Design Week México con su colección Quill. Ella es fundadora desde el 2020 de Longoria Diseño, un estudio de diseño integral enfocado en proyectos residenciales, corporativos y comerciales en México y Estados Unidos. Michelle, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ay, no, muchas gracias a ti. La verdad es que este es un tema que yo creo que a todos nos gusta, porque obviamente es un tema cuando nosotros hablamos de nuestra casa, de nuestro interior, de nuestro espacio. Siempre queremos que sea un lugar bonito, que sea un lugar agradable, pero también la misma combinación que obviamente entre las personas que siguen este contenido y que obviamente mis clientes también están en un momento es ¿cómo hago para tener un equilibrio entre la parte de mi presupuesto y la parte de tener un lugar bonito y agradable, ¿no? Entonces, pues el día de hoy quisiera que platicáramos un poquito de eso, Michelle, pero antes de profundizarnos en el tema, me gustaría que te presentaras quién es Michelle Longoria y pues que te conozcan antes de arrancar, ¿te parece? Sí. Pues ahorita un poquito dijiste ya tú la introducción en general de quién soy yo. Yo soy Michelle Longoria, pues soy diseñadora industrial de profesión, pero siempre me gustó mucho el diseño de interiores y la verdad es que me gusta mucho ver cómo se desarrollan los proyectos, como que el hecho de crear a partir de una idea algo y volverlo realidad, ejecutarlo desde la idea principal, como que está viviendo en mi cabeza y en la cabeza de los diseñadores que conforman el equipo de Longoria. Como que llevar todo eso a la realidad es lo que nos apasiona más, ¿no? Ver un proyecto como que completo nos mueve mucho el corazón y también creo que como que ver a nuestros clientes contentos con el resultado, y en el caso de proyectos como comerciales que muchas más personas pueden visitar, ver que las personas habitan el espacio, pues es lo que nos gusta más. Ajá. Me encanta. Sé que en el tema de diseño y el tema de arquitectura, la verdad es que no podemos hablar como tal de una cantidad monetaria. ¿Por qué? Porque puede variar hasta el cielo, ¿no? Sí. O sea, podemos estar hablando a lo mejor de diseño comercial, de a lo mejor residencial, de una casa pequeña, una casa grande, de una remodelación sencilla, de una remodelación completa. O sea, hay muchísimas cosas, pero también para tratar de darle como un poco más de contexto a las personas y que se traten de llevar lo más posible, y ustedes también para que sepan, nos estaremos concentrando de preferencia en todo lo que tiene que ver con con el diseño de interiores residencial. Para que tratemos también de darle eso. También muchos de mis clientes están en una etapa en donde o están comprando otra casa o a lo mejor están adquiriendo su primer casa como una pareja recién casada, o a lo mejor están personas que ya tienen rato y dicen, ¿sabes qué? O sea, ya quiero ahora sí dedicarle como el tiempo y atención a poner un espacio que me guste mucho más, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que nos concentráramos en eso para que ustedes también tengan como esta idea y nos tratemos de llevar los tips más importantes en cuanto a temas de algo un poco más concreto, porque pues digo, nos podemos ir hasta el cielo con mil y un cosas, pero para iniciar me gustaría que me dijeras ¿qué es lo que debemos de saber primero antes de iniciar con una remodelación?
Sí, creo que primero al iniciar el proyecto, la primera pregunta que creo que los clientes se deben de hacer y que me gusta platicarlo con ellos en la primera visita es para qué quieren hacer este proyecto. Cada proyecto tiene una intención mucho más allá que la simple remodelación o cambiar el piso, que no sé, como que tiene una intención mucho más allá. Voy a dar un ejemplo. Quiero el espacio, que diseñes este espacio porque van a ser mi bebé. Y le quiero dar a mi bebé un ambiente de seguridad, de comodidad. Estoy embarazada, voy a tener a mi primer bebé. Quiero, como que hay mucho más allá, atrás del simple proyecto de interiorismo de los muebles o de la lámpara o del color de las paredes, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera pregunta que siempre me gusta hacer, porque también eso refleja como que cuánta inversión quieres hacer en esto, en esta necesidad que tienes o en este deseo que tienes, ¿no? Esa es la primera. Creo que también tienes que tener bien claro, pues, cuánto quieres invertir, saber que vas a tener que hacer una inversión, que son cosas que cuestan y que regularmente la gente no tiene ni la menor idea de cuánto cuesta el simple hecho de retirar una loseta o nivelar un piso o cambiar un plafón o los trabajos eléctricos, etcétera, ¿no? Como que hay muchos conceptos que solo se hacen una vez en la vida o que la gente compra una casa en donde va a vivir para su familia y la va a arreglar una vez y luego ya no la va a volver a arreglar, o sea, en muchos años, ¿no? Entonces, es importante como tener en mente lo que vas a... Y sí, fíjate que una de las cosas que yo siempre les digo a mis clientes cuando entramos en esta etapa, porque cuando llegan conmigo seguramente es porque o están pensando, claro que sí, administrar su dinero y tener una buena gestión del dinero y todo esto, pero siempre nosotros pensamos en proyectos. Y yo siempre les digo, siempre que vamos a empezar con una administración, un plan financiero, vamos a pensar, sí, quiero ahorrar más o quiero ahorrar para qué, cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, justo hace unos meses estaba trabajando con una pareja que estaba por mudarse a otra ciudad por tema de trabajo y iban a adquirir una casa, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuánto necesitamos para la casa? Así, el otro. Y cuando empezamos a entrar con el tema de, pues es que no es solamente la casa, llegar y listo, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que, las mínimas indispensables y pues obviamente las demás cosas que hacen lo que es un confort de tu hogar, que se van sumando y sumando y sumando. Entonces yo les dije, bueno, vamos empezando con un presupuesto y vamos empezando con la parte de, obviamente, cuánto te cuesta, qué vas a querer y todo esto. Pero me gustaría que tú, que eres la experta en eso, ¿cómo podemos elaborar un presupuesto de la mejor manera? Creo que para empezar va a sonar a venta, pero creo que para empezar necesitas hacer un plan. Y ¿cómo vas a hacer un plan de una remodelación si nunca has hecho una remodelación, si no sabes nada de construcción, si no te dedicas a eso? Pues te vas a dirigir con un profesional. Puedes contratar un arquitecto, puedes contratar un despacho de interiorismo, depende de tu proyecto, pero ellos te van a guiar a tener un plan para tu proyecto. Y eso, ese va a ser el primer paso para tú poder tener un presupuesto, ¿no? Ya. ¿Y a qué te va a ayudar? Pues a darte una mejor idea de, pues, qué voy a querer meter, qué voy a querer poner, porque lo más común es que las personas empiecen a tomar decisiones por corazón, por intuición, porque hay una promoción, porque es Black Friday, porque es el Buen Fin y eso está barato y entonces hay que comprarlo, hay que colgarlo ahí. Y ahora nomás tienes un cuadro y no tienes cuna, no tienes nada más, o sea, ¿no? Entonces, como que es hacer el plan para poder establecer prioridades y saber a qué quieres pagar primero, ¿no? En el tema. ¿Plan cómo se construye o qué sería un plan en este caso? Nosotros lo manejamos como un proyecto, que un proyecto es literalmente un plan de lo que vas a hacer, ¿no? Ya. Y a nosotros nos sirve y a los clientes les sirve porque pueden visualizar perfectamente cuál va a ser el resultado. Es como... Ese es un ejemplo totalmente fuera de mi área, pero es como cuando vas con el dentista y te hacen un diseño de sonrisa y entonces te dicen, así te van a quedar los dientes, pues sí quiero saber cómo me van a quedar los dientes, ¿verdad? Sí quiero saber cómo voy a quedar, pues exactamente así, sí vas a saber cómo va a quedar tu espacio y eso te va a ayudar a después, o sea,
poder establecer el presupuesto de lo que ya tienes planeado, de lo que ya visualizaste, de lo que ya soñaste, ¿no? Y ya pasando a la parte del presupuesto, pues nosotros hacemos un presupuesto para nuestros clientes después de trabajar en el diseño, que establece un plan de pagos para que los clientes puedan organizarse en sus finanzas y puedan pagar el proyecto. Hay muchas facilidades y hay muchas maneras de hacer un proyecto. No es solamente una manera. Si estás trabajando con alguien que no seamos nosotros, siempre puedes buscar maneras de sí. No decir como que, porque va a estar caro, ¿eh? Claro. O sea, porque va a ser una inversión grande. Pero no va a estar caro, va a ser una inversión grande. Pero se puede dividir de cierta manera para que lo puedas hacer. Y antes de llegar a esa parte, me parece muy interesante porque justo una de las cosas que hablábamos, porque siempre tenemos como una charla antes de este episodio como para poder ponernos de acuerdo de qué vamos a darle de enfoque, ¿no? Y hablábamos de este tema. Pero antes de tocar este punto, me gustaría que nos dijeras cuáles son como los errores que pudieran suceder en este presupuesto y cómo podemos evitarlo. Los errores más comunes es que no se considere como un colchón, no un colchón, sino un porcentaje de imprevistos. Entonces, ahorita nosotros consideramos un 10% de imprevistos. ¿Por qué suceden los imprevistos en un proyecto de remodelación? Porque es un espacio que nadie conoce, que tú compraste y que tú no construiste. Que nosotros que estamos entrando como interioristas a intervenir el espacio, yo tampoco lo construí ni... Yo no sé qué hay abajo de este piso o entre la losa o adentro de los muros. Ya. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, puede salir algo que yo no sabía que estaba ahí. Claro. Un hongo, humedad, una tubería se rompió, la electricidad no sirve, no está conectada, no podemos conectar más, el centro de carga no aguanta y se va a explotar. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en el proceso que van a generar costos adicionales que después el cliente cuando no lo sabe, pues no, o sea, no está preparado para pagarlos. Entonces, wow, qué interesante. Esos imprevistos se deben de comunicar desde el presupuesto y creo que ese es de los errores más comunes, dar un presupuesto cerrado al cliente sin tú considerar los imprevistos, ¿no? Qué padre está eso, porque sí es cierto y creo que incluso podría causar esta inconformidad de decir, oye, pero es que eso no me dijiste, pero sí es cierto, o sea, son cosas que yo no te puedo abrir el piso y no te puedo abrir los muros para saber si hay algo y luego hacerte un presupuesto, o sea. No te puedo adivinar. Pues. Sí, claro, y qué interesante esta parte. Entonces, la idea de tener este presupuesto, ¿ustedes ya le agregan ese 10% del proyecto o cómo funciona? Nosotros comunicamos que va a haber un 10% de imprevistos al final, que puede haber hasta un 10%, bueno, más bien que puede haber a partir de un 10% de imprevistos, de adicionales, que se le van a comunicar en el proceso y al final se le va a decir, esto fue lo que pasó y esto nos costó arreglar ese desastre, ¿no? Esos imprevistos. Entonces, como parte de lo que yo tendría que estarme preparando en mi presupuesto para esa inversión sería, sí, lo que me están considerando en mi presupuesto, más el 10% de todo el presupuesto. Cualquier imprevisto, error que pueda salir, como los que mencionaste ahorita. Sí. Y a lo mejor no pasan, pero pues tú ya te preparaste tú lo tienes en la mente y te estás preparando porque probablemente van a suceder cosas. Y en muchas de las ocasiones me ha tocado escuchar, fíjate, y supongo que puede ser por eso, que en algunas de las ocasiones cuando deciden, no sé, voy a llevar todo el proyecto y a la hora de la hora se queda como a la mitad o en proceso porque, me acabé el presupuesto y surgieron otras cosas, pero ya no puedo acabar el proyecto porque no me alcanzó. Es muy común y es muy lamentable porque para ese momento ya invertiste un montón. O sea, y no vas a poder utilizar el espacio y va a estar incompleto y va a estar a la mitad y va a estar parchado y todo lo que soñaste pues no lo lograste, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque no te organizaste. Como que hay una manera, nosotros hasta cierto punto podemos darle estructura al proyecto para que el cliente se organice en sus finanzas, pero luego existe la responsabilidad del otro lado del cliente, que es organizar los pagos, ¿no? Y comunicar también, oye, Mitch, ahorita no tengo todos estos pagos, pero ¿qué tal que los dividimos? En estos 6 meses hacemos esto y luego el año que viene me recupero y hacemos lo otro. Perfecto. O sea, sí se puede hacer, solamente es como comunicar de las dos partes, porque yo no me sé tus cuentas bancarias y pues
yo Sí. no puedo adivinar si sí lo vas a poder pagar Y o qué no. padre, fíjate, qué interesante, porque eso también habla del hecho de poder planear. Una de las cosas que yo hablo mucho con mis clientes es eso, el hecho de poder planear en qué me voy a enfocar ahorita. O sea, entre mis prioridades, puede que sí, una de mis prioridades sea la remodelación, pero no va a ser a lo mejor mi única prioridad en todos los siguientes 6 meses o un año. Entonces, si yo no planeo el cuánto tiempo voy a durar con esto y con esto y con esto, o pasan dos cosas. O me atoro con las otras cosas que a lo mejor es, no sé, un viaje, o a lo mejor es algún evento, o a lo mejor es una inversión en mi negocio, algo por el estilo. O la otra es que me acumulo de todas las cosas que obviamente van surgiendo en el camino, tanto la remodelación como otros objetivos que tengo, y me empiezo a atorar en todo. Entonces, ahí puede ser como un tropezón muy grande porque me quedo a medias con esto o intento sacarlo otro y me salgo totalmente del presupuesto, y es donde más que ser algo como bonito y que sea una buena experiencia, pues puede revertirse, ¿no? Sí, y si ha sucedido la situación en donde, bueno, ya queremos empezar el proyecto y nosotros nos preparamos y todo, y el cliente dice, ¿sabes qué? Algo que sucede y por lo que hemos puesto pausas es una enfermedad. No se enfermó mi hija, se enfermó no sé quién, no puedo, o sea, no me puedo dar el lujo de ahorita meter gente a mi casa, hay polvo, y una enfermedad, no es una situación como creo que más común de que frenen el proyecto, pero sí también decir que es posible también pagar un proyecto de diseño, tener el plan y luego que pase un año y entonces hacerlo, pues no necesitas ejecutar ya, pues. Y eso me parece interesante. Con base a tu experiencia, ¿qué es lo que consideras o cómo le propones tú a tus clientes dividir un proyecto? ¿Por qué tipo de etapas existen? O cuando va a existir a lo mejor un proyecto completo, como cuáles podrían ser esas etapas en las que se pudieran dividir. En un proyecto residencial, primero me voy por los preliminares, que son las superficies, que son techos, pisos y muros. Entonces, todo lo que va en techos, pisos y muros e instalaciones, lo que va dentro de los muros, lo que va dentro del plafón y lo que va en piso, es lo que se hace primero porque es el cascarón. Ya, claro. Y después ya te vas carpinterías, que son otra de las cosas como más altas en inversión. Carpinterías, piedras, tapices, como acabados más especiales, más de detalle. Y ya al final mobiliario, decoración, hasta el final decoración y accesorios. Ya, okay. O sea, podríamos decir que en un proyecto residencial estas 3 etapas son en las que se pudieran dividir y decir, ok, primero la etapa 1, la etapa 2. Incluso eso se podría pedir, por ejemplo, decirles a ustedes, ¿cuál es el presupuesto de la etapa 1, cuál es el de la 2 y cuál es el de la 3? Sí. Ah, ok. Sí se puede hacer eso y también depende del tamaño del proyecto, pero por ejemplo, si es una casa completa, también se puede hacer por espacio. Primero la cocina, después la sala, después el baño, después así, y te vas, ¿no? Como que con todo. Ya que empiezas a hacer un espacio, es muy raro que no quieras hacer el siguiente, porque entonces la casa se empieza a ver como que, hey, este espacio sí está bien bonito, y entonces volteo para allá y ya no está completo, y sí lo quiero hacer, y entonces aunque la gente se empiece a emocionar. ¿Y tú qué recomiendas? Por ejemplo, dividirlo así porque ahorita dijiste 3 etapas como del proceso completo, pero también están las etapas por de las áreas. ¿Cuál es como la que tú recomendarías más para llevarlo como por etapas? Es, por ejemplo, en la primera situación que te digo, de esas etapas de el cascarón y después el mobiliario hecho a la medida y después el mobiliario pues como móvil. Esa es en la situación que sea un solo espacio, por ejemplo, como que nos pudiéramos ir más lento. Y en la situación de que sean varios espacios, entonces sí recomiendo irte, completas un espacio y después te vas al otro y completas el otro espacio. También porque es común que, por ejemplo, si no lo haces como que tan seguido, o sea, si dejas pasar mucho tiempo entre una etapa y otra, pues las cosas, el mobiliario ya no está en tienda, está descontinuado. Cambian mucho las cosas y los precios. Ya. Entonces, eso también. Si te esperas, sí es posible planear un año y hacerlo el siguiente, pero tienes que también considerar que la inflación, los precios de todo están subiendo, la mano de obra, el material, y depende mucho de lo que esté sucediendo en el mundo. El año pasado el metal, toda la herrería subió
un montón. Entonces, y la gente en general no sabe, ay, la herrería subió un montón. Pues no, pero pues si vas a hacer la fachada y quieres poner una reja o quieres meter una estructura o hacer un segundo piso o ampliar pues la viga y toda la herrería, sí subió. Y esto suele ser común que suban, obviamente suben por el tema de la inflación, pero es común que lleguen a subir como de una forma drástica ciertos materiales, o es como algo atípico. Creo que sí, es que depende mucho, por ejemplo, pues en pandemia, el mobiliario de línea, de catálogo y la iluminación, por ejemplo, y así, sí se volvió. Mucha gente quería pedir cosas online, ¿no? Entonces, no, o sea, los fletes, o sea, el shipping de las cosas era súper lento, por lo tanto, era más caro el proceso de todo. Como que creo que depende de lo que vaya pasando en el mundo, que es raro, pues cada producto va variando en costo. Y eso es bien importante también porque, de hecho, eso pasa en todo, pero no puedes sacar un presupuesto un año y querer que te lo respeten también y que todo. No se puede. Por naturaleza y por el simple hecho de la inflación, todo va a empezar a subir. Sí. Y sí se puede hacer un presupuesto un año, pero cuando lo quieras retomar el siguiente, se tiene que actualizar todo el presupuesto. Eso para nosotros tiene un costo porque es un trabajo adicional que hacemos, pero es bueno tener claridad de lo que van a costar las cosas, porque si tú no tienes idea, pues estás como caminando sin rumbo y estás ahorrando quién sabe cuánto y ni sabes si te va a alcanzar. Entonces, como que es mejor tener bien claro qué quiero hacer y cuánto me va a costar hacer esto, y entonces empezar a sí, me encanta este tip que me dijiste de el hecho de poder dividirlo por etapas, si es una sola como sección, si es una sola área, o por etapas del proyecto, sí, pues, por etapas de áreas, son muchas áreas, ¿no? Sí, son muchas áreas, es la casa completa, por ejemplo. Eso, me encanta. Sí. Aquí me gustaría preguntarte sobre qué aspectos considerar para equilibrar el tema de calidad, estética y el precio. ¿En qué crees que vale la pena invertir más que en otras cosas y cómo equilibramos como esta parte? Sí, siento que hay piezas de mobiliario en las que vale mucho la pena invertir en una buena pieza, ¿no? Nosotros siempre sí consideramos el presupuesto del cliente o la situación económica del cliente que podemos ver alrededor, ¿no? Del espacio, de la zona, de todo, ¿no? Como que queremos considerar el alcance que tiene el proyecto y de nosotros proponer qué tipo de piezas. Pero existe una variedad gigante o sea, por ejemplo, de lámparas. Existen lámparas de marca, así como existen bolsas de marca. O sea, existen lámparas de lujo y existen lámparas mucho más económicas. Existen lámparas de Amazon que son dupes, que son como réplicas. Y están bien, pero no todas están bien. Entonces, como que tienes que variar, o sea, tienes que poder elegir algunas cosas que vale la pena invertir y otras que a lo mejor, puedo comprar el dupe y no pasa nada, ¿no? En lo que sí creo que vale la pena invertir es en las piezas que van a ser como de más uso y que crees que no vas a cambiar en mucho tiempo. ¿Cuáles son? Como las carpinterías y que podría ser la cocina, por ejemplo, o el sofá o la cama, o como ese tipo de piezas que en mucho tiempo no vas a cambiar. Las que creo que tal vez no vale la pena invertir tanto y que hay muy buenas opciones un poco más económicas que las de lujo son, por ejemplo, las lámparas decorativas y todo lo que es decoración. Aparte que también dependiendo, pues, tu personalidad, y ahí hablaremos también de eso y de las tendencias y todo esto, son cosas que probablemente van a ir cambiando en el tiempo. Entonces también, ¿cómo hacemos para que algo en lo que estoy invirtiendo no sea algo que es solamente una tendencia y que después rápido a lo mejor va a pasar? Y no rápido, estamos hablando de meses, porque realmente pues no es como que sean meses a lo mejor. Pero ¿cómo hacemos para no caer en una tendencia y que después sea como que, uy, o sea, invertí en eso y ya me lo quedé? Sí, muchos de los clientes en la primera visita que tenemos con ellos nos piden eso. O sea, nos piden un espacio temporal. Porque yo no quiero que mi cocina después se vea vieja o que después se vea pasada de moda, pero también tienen a veces gustos como, pero quiero una cocina azul. Y entonces yo pienso como que, bueno, mi trabajo es hacer
una cocina del estilo que el cliente le gusta y con los requerimientos que él me está pidiendo, pero que sea temporal y que en 10 años siga viendo muy padre. O sea, que la gente siga viéndola y diga, wow, qué cool esta cocina. Entonces, bueno, hay elementos de diseño que nosotros usamos para lograr eso. Y hay un proceso de diseño que utilizamos para lograr eso. Y tiene mucho que ver con el estilo del cliente y con como detalles que hacen que el espacio se vea y el diseño se vea atemporal y que no vaya a pasar de moda. Creo que depende mucho del estilo del cliente. Uno de los primeros pasos que nosotros tenemos en el proceso del proyecto es definir cuál es el estilo del cliente, su personalidad. Tu personalidad, ¿no? Sí, va mucho con su personalidad y muchas veces pues no es una persona, es una familia, es una pareja, son varias personas en la casa, pero en realidad las familias tienen personalidad también. Y sobre todo, qué interesante, fíjate, eso que comentas, porque me imagino que cuando tú lo haces por tu cuenta o cuando a lo mejor tú contrates a alguien para una cosa y para otra cosa y para otra cosa, obviamente no es como un primer punto en el que piensan. Ajá. Y sobre todo, ¿sabes qué? Se me hace curioso el hecho de que pueda quedar como un rompecabezas así medio chueco, porque obviamente con una persona lo vio de una forma y de otra forma otra persona y de otra forma otra persona. En cambio de que si el proyecto lo ves desde un principio con alguien, a lo mejor puede quedar mucho más uniforme, ¿no? Sí, creo que el diseñador está viendo las cosas como en otra perspectiva. Lo está viendo desde lejos, le hace zoom out a toda la situación, que es la familia, el espacio, lo que quieren, lo que les gusta, el estilo de vida que quieren vivir, cuáles son sus rutinas diarias, sus hábitos, o sea que tienen como un brief todo eso, o algo así. Sí, hacemos un cuestionario a los clientes inicial y de ahí tomamos la información que necesitamos para armar un mood board que define el estilo al que vamos. Después lo revisamos con los clientes para saber que vamos por el camino correcto y ya empezamos a trabajar, ¿no? Pero sí, es súper común, por ejemplo, en parejas, que el hombre quiere algo totalmente diferente que la mujer, pero es nuestro trabajo encontrar el punto medio, en el que a él le demos gusto en las cosas que son importantes para él y en lo que a ella le demos gusto en las cosas que son más importantes para ella. Como establecer las prioridades, y eso va a pasar también cuando se esté ejecutando en qué hacemos primero, la cocina o el bar. Claro. Pues, a lo mejor ella quiere la cocina y él quiere el bar, o ella quiere el patio y él quiere el bar, o sea, él siempre quiere el bar. O sea, ella quiere todo lo demás, menos el bar. Sí, o sea, sí, creo que ahí nos toca conocer muy bien a nuestros clientes y la verdad es que esa es de mis partes favoritas de trabajar con la gente, de trabajar con familias, de conocer a mis clientes, ¿no? Y parte de esto también me imagino que tiene que ver con tu futuro, ¿no? O sea, a lo mejor esta es nuestra situación ahorita, pero nuestro futuro es que en 1 o 2 años ya vamos a tener a un bebé. O en 1 o 2 años vamos a tener a nuestro segundo o tercer bebé. Entonces me imagino que obviamente incluso ese tipo de cosas son cosas que se deben de considerar para tenerlas como en preparación. Sí, por ejemplo, es muy común eso que dices, como pensando en el futuro, como los proyectos toman bastante tiempo. Trabajamos este año pasado, terminamos un proyecto de una casa completa, que eran 3 hijos, pero los hijos estaban en edades como de 9, 10 años, entonces cuando empezamos estaban en esas edades. 2 años después, pues tienen 12, 13 años, ya no son niños, ahora son teen, y el diseño, pues yo no lo pensé para la de 9 años, yo lo pensé para la que viene, ¿no? O sea, para la que va a habitar el espacio en ese momento. Y también la mamá me pedía como, hay que pensar porque ya van a estar en la secundaria y en la prepa, y entonces cuando vengan a hacer trabajos, pues vamos a hacer un espacio aquí. Entonces, todo lo pensamos como alrededor de lo que va a suceder en la familia y lo que está planeado para esta familia. ¡Qué interesante! Eso me encanta. Y súper importante porque si de otra forma pensamos en el hoy o en el a lo mejor 1 año que pueden seguir siendo niños, se va a hacer una inversión que a lo mejor va a quedar súper divino y que en 1 año ya no le va a gustar. Entonces es una forma en la que tal cual también es una inversión financiera en la que puede irse a la basura muy rápido. Sí, lo que decías de las tendencias, o sea, a la niña hoy le gusta Peppa Pig y mañana le gusta otra cosa, pues, le gusta Taylor Swift. Entonces, hay más
como que va cambiando demasiado. Entonces, por ejemplo, en las recámaras de niños y niñas y adolescentes, nunca, bueno, yo recomiendo nunca poner personajes. O sea, nunca te ligues a un personaje, a una caricatura, a un superhéroe. No se ve bien y aparte no dura, lo vas a tener que cambiar. O sea, no mandes a hacer una recámara de Spider-Man, pues. O sea, le puedes dar otro twist y tu niño, te lo juro, va a ser feliz. O sea, no tiene que tener el personaje. Aparte, creo que como niños, digo, sí es un espacio que habitamos, pero no es algo que diga, ay, la pared está así y es algo a lo que le prestes mucha atención, ¿no? En realidad es para los papás. Ajá. En Oye, realidad es para... Mitch, de verdad es que eso me sorprendió. No lo hubiera pensado yo así, porque sí es cierto, y es una forma muy fácil de cometer como un error financiero en el tema de invertir en algo que muy fácil va como a pasar, ¿no? Sí. Me gustaría que habláramos sobre el tema de la productividad en el tema de diseño. Al final del día, creo que el hecho de ser productivos, de no estar cansados, de a lo mejor también incluso tener una buena gestión y paz en tu casa, se ve reflejada en tu vida diaria, en tu productividad, en tu trabajo, en tus finanzas. Sí. ¿Cómo el tema del diseño de interiores impacta en esta área? Creo que en lo residencial estamos como que yéndonos mucho a la tendencia de crear espacios como que te den mucha paz. Como que toda la tendencia de diseño va hacia allá. Crear espacios dentro de tu casa en donde puedas realmente descansar, en donde te puedas desconectar. Este año visitamos Design Week México y los espacios estaban... El concepto era diseñando el futuro. Entonces, todos los espacios que vimos estaban diseñados y yendo mucho a desconectarte de lo que te hace, de lo que te cansa. O sea, no había ningún home office en esa casa que fuimos. No había ningún... Y aunque sí estamos hablando, ahorita me estás preguntando de productividad, creo que en tu casa sí es importante crear espacios en donde puedas encontrar... espacio de descanso, donde puedas descansar, donde puedas desconectarte, donde puedas meditar o hacer ejercicio o hacer esas actividades que te hacen feliz, ¿no? Escuchar música, ver películas. Claro, y sí, totalmente, y a lo mejor quien va a hablar va a ser mi workaholic, que trabaja mucho en casa también, y también el hecho de que es una realidad que a lo mejor sí es algo que tenemos que tener espacios en donde podamos descansar, pero también es una realidad que el home office es algo que cada vez después de pandemia se volvió mucho más común y muchas personas que jamás regresaron, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos tener un espacio que me permita esa productividad y cuáles son como esas recomendaciones para un espacio en donde yo voy a estar trabajando? Creo que la iluminación es muy importante, como la iluminación natural es importante para todos los humanos, para mejorar la productividad. Y ahorita que me dices del home office a partir de pandemia y todo esto, al inicio de cuando empecé el estudio, pues fue en el 2020, entonces me tocaron muchos primeros proyectos de quiero un home office o quiero un espacio para que mis niños puedan tomar sus clases en casa y todo esto, y siento que sí es una realidad, pero también creo que se está revirtiendo un poquito. Yo recomendaría como en la casa crear espacios donde sí puedas trabajar, pero no convertir tu recámara, no convertir tu espacio de descanso en tu oficina. Ya. O sea, hacerlo en otro lado. Claro. Hacerlo cerquita de una ventana, en el comedor, no sé, como que hacerlo en otra parte de tu casa, no en tu recámara, no en tu cuarto de tele en donde convives con tus hijos, como que encontrar esos espacios en tu casa que puedas como que, sentarte ahí y ser productivo. Y sobre todo también saber desconectarte, ¿no? Porque si no tienes un lugar en donde, digo, este es el lugar donde trabajo y cuando salgo de este lugar es mi momento de descansar, sientes que nunca paras. Nunca paras. Ajá, y eso no genera productividad. O sea, estar siempre en este loop de trabajo en tu mente no te hace más productivo, al contrario. Como que te lleva a un burnout que entonces te hace súper no productivo. Total. Y que te puede generar muchas más cosas consecuencias, ¿no? del burnout. Entonces, yo también soy bien workaholic, pero
estoy aprendiendo esto que estoy diciendo ahorita que lo estoy diciendo. Pero estoy diciendo a mí misma. Ajá, me lo estoy diciendo a mí misma. No, sí, pero sí es cierto. O sea, es una realidad. Yo creo que es algo que aprendimos después de pandemia, el hecho de saber sí separar tus espacios, porque justo eso decías, bueno, estoy todo el día en mi casa y voy a ser súper productivo porque no voy a salir y no voy a perder tiempo en el tráfico y no es cierto. O sea, también eso te generaba mucho el hecho de que si yo estaba aquí y está cerca de la cocina y luego voy y hago y luego lavo el traste y luego esto, o sea, realmente no, o sea, no es nada productivo. Y por eso justo quería, preguntarte sobre esto, ¿no? El hecho de generar un espacio que realmente pueda ser productivo, pues depende de, me comentas, luz natural. Luz natural y encontrar espacios separados de tus espacios de descanso. Ajá. Creo que una buena silla también es súper bueno si tu trabajo es sentado mucho tiempo. Totalmente. Me gustaría preguntarte sobre el hecho de que obviamente yo sé que como parte profesional y que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, vamos a decir, el hecho de recurrir a un experto es mejor que no hacerlo, porque claro que pues vamos a perder menos tiempo el hecho de acercarnos con alguien que sabe directamente qué cosas sí, qué cosas no, pero también me gustaría que me dijeras cuáles son como estos errores que se pudieran cometer cuando no se acercan primero con a lo mejor un despacho o un arquitecto. Puede ser, o sea, regularmente cuando empiezas a hacer cosas sin un profesional acompañándote, sin un buen profesional acompañándote, puedes perder, como dices, mucho tiempo y mucho dinero, porque puedes empezar a hacer cosas que después te das cuenta que no están bien hechas. Los diseñadores y los arquitectos estudiamos para que el humano esté a gusto. O sea, literalmente, para que esta silla esté cómoda y para que en este espacio quepamos tú y yo, o sea, nosotros estudiamos para que eso suceda, ¿no? Entonces, conocemos dimensiones, diseñamos de manera que las cosas se hagan bien. Lo que sucede cuando no estás guiado por un arquitecto o por un diseñador es que muchas veces ya empiezas a hacer las cosas. Voy a dar un ejemplo bien básico y que sí pasa mucho. Eliges un color, dices, voy a pintar mi cuarto. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Verdad? ¿Qué tan difícil puede ser? Y entonces llega el señor que te va a pintar y te dice, ¿de qué color, señora? Y tú, pues rosa. Y tú, primero no me digas señora. Ajá, sí. Tú le dices, pues lo quiero rosa. Y te dice, ¿pero de qué rosa? ¿Me puedo ir a comprar la pintura? Entonces vas a la Comex y hay 100,000 rosas. Sí, claro. Y aparte de elegir el rosa, te van a preguntar, ¿y en qué ha acabado? Y entonces tú no vas a saber nada, ¿verdad? O sea, no vas a saber si mate, si semimate, si semigloss, si satinado, si eggshell, si brilloso. O sea, y entonces tú vas a decidir lo que tú crees, pues, ¿no? Entonces vas a tomar decisiones, para empezar, estás tomando decisiones a ciegas. Y cuando te la pinten, probablemente no te va a gustar. Regularmente las decisiones que se toman a ciegas, sin saber, pues después no son exactamente lo que tú querías, ¿no? Sí, sobre todo también pensando en el hecho de que es una inversión que probablemente elegí el color porque me gustó, porque lo vi en Pinterest a lo mejor, y luego lo puse en mi casa y nada que ver con todo lo que yo tenía y como a lo mejor, y luego dices, pero es que se veía súper bonito ahí y ya no me gustó acá, pero porque obviamente solamente lo viste en un contexto que a lo mejor era totalmente diferente al contexto de tu casa y fue una inversión que hiciste y es otra luz. O sea, si tienes otra luz, si tienes otro foco aquí que en la Comex, pues ya no es ese color. O sea, es muy fácil cometer ese tipo de errores. ¿Y qué va a pasar? Pues tú ya le pagaste al pintor, tú ya pagaste la pintura, tú ya pagaste el material de pintura, no te gustó, lo vas a querer cambiar y pues vuélvelo a pagar. Sí. Compra otra, arriésgate con otro color que tampoco sabes porque pues no lo vas, o sea, no lo vas a saber porque no lo has puesto nunca, pues. Claro. Y tu trabajo no es pintar muros cada cierto tiempo, y regularmente las personas que nos dedicamos a eso, pues ya tenemos identificados qué tonos de rosa sí nos gustan, en qué nos tenemos que fijar, en qué acabados nos gustan para muros, qué acabados nos gustan para plafones, o sea, todo eso ya lo tenemos pues visto, como ya lo sabemos, y es parte de nuestra experiencia y es parte de lo que compartimos con nuestros clientes, ¿no? También comentaba sobre el hecho de que si recurríamos antes a hacerlo por nuestra cuenta, podíamos como duplicar gastos o hacer cosas que esta es una de ellas. ¿Qué otras cosas son en las que nos podemos equivocar al tomar nuestra decisión por nuestra cuenta? Regularmente cuando es una ampliación, por ejemplo, la gente como que
cuando ya tienen a los trabajadores como, tú haces tabla roca, sí. Ok, entonces me puedes hacer esta ampliación y el señor te va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues túmbala aquí. Y empiezan a tumbar. Y entonces de que, túmbala aquí todo, ya tienes abierto y luego, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿ahora cómo le hago? O sea, que lo tumbé mucho, lo tumbé muy poquito, ¿me entiendes? Y si lo hiciste muy grande, pues entonces vas a tener que tapar lo que ya tumbaste. Claro. ¿Sí me entiendes? Como hay muchas cosas en las remodelaciones que se pueden conservar, que puedes, que puedes aprovechar y no tener que tumbar todo, pues, ¿no? Aparte también, y creo que ese es uno de los errores que cometemos o que cometen mucho las personas en casi de todo el tipo de cosas de recurrir a un experto, es decir, bueno, es que si lo hago por mi cuenta, me voy a ahorrar esto y ya no voy a pagar este servicio o chalala, pero luego te das cuenta que entre las cosas que no habías contemplado y si de por sí también, o sea, los imprevistos surgen hasta con expertos, obviamente van a surgir imprevistos siempre. Exacto. Sí, justo estoy leyendo un libro que se llama How to Get Things Done y ahí dice, me llamó mucho la atención porque, bueno, es un estudio en Estados Unidos que hicieron de proyectos arquitectónicos, de interiorismo, de remodelaciones, de todo, ¿no? Y en este 100% de proyectos, solamente el 0.05% salían en tiempo y forma y en costo, en presupuesto, ¿no? Entonces, el 95.5% no, o sea, nunca sale en el presupuesto, siempre hay imprevistos. Entonces, por eso es importante que tú sepas que va a pasar algo que tú no sabes, ¿no? Y sobre todo tener como este presupuesto y este porcentaje incluido entre lo que tú vas a hacer, porque si no, lo que mencionamos, te quedas a medias con el proyecto o dices, no, pues es que este es dinero que yo no tenía contemplado y luego te sales del presupuesto y luego empiezas a invertir dinero que no tenías contemplado para eso, pues obviamente eso te empieza a impactar en otras áreas de tu vida. Algo que sucede mucho y que es uno de los errores lamentables que suceden en los proyectos de remodelación es que las personas que están haciendo la remodelación, mi cliente, pues no, puede ser que tenga sus trabajadores de confianza, su eléctrico de confianza, su plomero de confianza, pero regularmente no tienen un carpintero de confianza porque no han hecho 5 cocinas, o sea... No, y luego, el tema de los carpinteros es un show. Y siempre me lo dicen, es que los carpinteros qué malos son los carpinteros, y yo pienso, pues conmigo no son malos, pero también yo he creado, o sea, nosotros como estudio hemos creado relaciones profesionales con nuestros proveedores, con nuestros contratistas. Y que eso es después de las cosas de las que aprendes, porque dices, ¿por qué yo que obviamente no conozco su trabajo, no sé cómo voy a intentar buscar a alguien? Y te lo digo porque también a mí me pasó el año pasado con una cocina y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque obviamente batallas mucho más y esto sucede en todo, incluso en tema de construcción cuando dices, no, mejor en lugar de un arquitecto yo contrato a personas y luego te trabajan de que un mes y luego ya no vuelven, ¿no? Ya no lo hacen, ¿no? Y hay casos, o sea, hay historias de terror en las que le dieron el anticipo al carpintero y luego ya no se apareció. O sea, ese tipo de cosas, pues no, o sea, nosotros como despacho conocemos a las personas con las que trabajamos, tenemos su dirección, su teléfono, hemos trabajado con ellos, etcétera, y podemos como respaldar eso para que tú tengas la confianza de que el proyecto se va a empezar y se va a terminar. Sobre todo también el hecho de poder tener como estas ajustes de cosas de que, oye, es que no era así o no era esto, y pues obviamente al final del día ustedes como un despacho pues tienen tienen que respaldar a las personas con quien estuvieron trabajando, y obviamente si lo haces por otra parte pues va a decir como que, ay no, pues eso fue y listo, me voy, ¿no? Sí, también hay mucha ambigüedad, o sea, cuando no hay un proyecto y no hay un render y no hay un plano, hay mucha ambigüedad, o sea, ¿qué es lo que te está vendiendo el carpintero? Te dijo que una cocina, pero no te dijo si con bisagra de cierre lento, no. Sí. Y tú a lo mejor, pues tú no lo sabes porque tú no haces cocinas. Entonces, como que ahí te pueden un poquito hacer transillas si no sabes. Y bueno, y por eso ofrecemos esa asesoría en la ejecución de que, ok, pues nosotros vamos a dirigir a estas personas, vamos a guiar el proyecto, vamos a buscar siempre lo mejor para el proyecto, para el cliente, y pues se va a terminar el proyecto de manera que el cliente esté satisfecho, ¿no?
Ok, me encanta y voy a cerrar con 2 preguntas, Mitch, Sí. porque me gustaría no dejar de fuera, sé que dije que nos Ajá. íbamos a concentrar en el tema residencial, Sí. pero no me gustaría dejar de fuera que sé que muchas personas que nos están viendo también son personas que tienen su negocio, que a lo mejor pues tienen un lugar o piensan abrir una segunda sucursal o algo por el estilo. ¿Algún tip, recomendación o puntos importantes que les recomiendes al momento de también pensar en el diseño de su negocio? Sí, creo que en la inversión que vas a hacer en tu negocio, tienes que considerar el diseño de interiores y el habilitar el espacio de tu negocio. Si tu negocio es un espacio en donde van a habitar más de una persona, que probablemente sí, o sea, vas a recibir clientes, vas a hacer reuniones, o es, no sé, un café, una nevería, un salón de belleza, o el negocio que tú vayas a poner. Las personas en estos tiempos sí estamos interesadas en ir a un lugar que esté lindo, que además de la función, la estética del espacio sea buena. Y creo que ese es el propósito principal del diseño, o para nosotros, yo siempre lo digo, que cuando entras a un espacio, todos tus sentidos se activen y que desde la vista, la música, el olor, como que todo lo que sientas va a crear la experiencia de lo que es tu negocio. Si tú estás vendiendo, si eres un spa y estás vendiendo relajación y entras y huele a eucalipto y aparte suena una música súper rica y aparte el espacio tiene tonos neutros y texturas y te hace sentir que estás en el bosque, pues ¿qué más? O sea, la gente te está pagando literal por un servicio más allá que tu masaje o que tu facial, o como por toda la experiencia, ¿no? Qué curioso, fíjate, y tienes mucha razón, sobre todo por el hecho de también tener este valor agregado. Al final del día, la verdad es que pues es una realidad que no somos únicos en el mercado, habrá muchas cafeterías, habrá muchos restaurantes, habrá muchos spa, y la verdad es que sí es cierto, ahorita las personas estamos buscando un lugar en donde aparte de me ofrezcan un buen servicio, también sea un lugar en el cual incluso yo pueda que tomar una foto, subir una foto, es una realidad. Entonces el hecho de invertir también en esta parte, digo, no es la única cosa en la que tienes que invertir, obviamente puedes tener un lugar súper bonito, pero un servicio fatal y no va a ser como la diferencia, pero sí es algo que complementa mucho. Sí, creo que las redes sociales también nos han llevado como a nosotros como interioristas. Yo lo pienso, en algún momento se usó mucho como el Instagram Spot, en donde te tomabas una foto y aparte ahí estaba el logo de la marca de lo donde ibas o lo que sea. Y ahora yo creo que no tiene que ser, las redes sociales han cambiado mucho su tendencia de publicaciones y todo, y creo que no tiene que ser tan obvio, como que tan evidente de que aquí hay un spot, no, sino que en los detalles, por ejemplo, nosotros aplicamos mucho como el uso de materiales diferentes y únicos para que cuando tú tomes la foto de ese café, de ese platillo, en esa mesa que es diferente, pues tú ya sepas que están ahí, sin necesidad, que diga, o sea, sin que diga ahí, yo estoy en este lugar, ¿sabes? Como que porque yo ya fui y yo ya sé que ese es ese café o ese lugar donde a mí me gustó. Entonces, hay temas de diseño, materiales, colores, paletas de colores, combinación. Hay muchas cosas que puedes hacer en diseño y es donde a nosotros nos toca innovar para que podamos utilizar ese camino y que la gente le atraiga como que tomar una foto ahí, subir eso o... ¿sabes? Sí, la verdad es que totalmente estoy de acuerdo, creo que sí es algo que buscamos y digo, nada que ver con esto, pero creo que sí es importante mencionar lo que es lo que dije ahorita, o sea, siento que también en algunas ocasiones se han concentrado mucho en el tema de diseño y han dejado muchas otras cosas también importantes de lado. Yo creo que es bien importante tener un equilibrio de todo. Sí, hay que balancear. Todo lo que va para el cliente, pero también todo lo que va en tu presupuesto como emprendedor o como persona. ¿Por qué? Porque a veces dices, es que quiero que se vea bellísimo, quiero que esto, pero estás dejando cosas importantes también de un lado. Sí, creo que ningún negocio que solamente es bonito tiene éxito, ni ningún negocio que solamente da un buen servicio. O sea, creo que es una combinación de las cosas, un emprendimiento y poner un negocio y empezar con algo, creo que es como que es un círculo completo de cosas que tienes que ofrecer a tus clientes y los clientes cada vez somos más exigentes. Sí. Entonces, porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia y tienes que innovar, tienes que ser creativo y a nosotros es donde nos gusta entrar como que
hay mucha área creativa del negocio en donde podemos entrar, o sea, podemos ligarnos mucho a tu marca, a tu branding, a los colores de tu branding, a tu concepto. Incluso hemos ayudado como que a restaurantes a elegir su vajilla, sus platos, sus vasos, sus cubiertos, o sea, de manera que puedas crear el concepto completo. Sí, es verdad. Y en la visual del espacio y en la experiencia completa, pues podamos estar involucrados. Y si nosotros podemos ayudarles a nuestros clientes a hacer eso, pues encantados, porque para nosotros también es una satisfacción bien grande ver que los negocios de nuestros clientes sean un éxito. Qué padre, es verdad, sí es cierto, o sea, todo tiene, o sea, todos estos pequeños detalles. Incluso la vajilla, o sea, que no solamente es el lugar físico donde llego y me siento, sino también estos detalles hacen clic con absolutamente todo. Sí, todo. Es verdad. Y me gustaría cerrar, Mitch, has dicho muchos consejos buenos, has dicho muchos tips, me gustaría que cerráramos con un resumen de tips importantes para que las personas puedan gestionar de mejor forma su presupuesto al momento de un proyecto de diseño de interiores. Creo que como resumen sería contratar a un profesional, un arquitecto, un diseñador a Longoria, para que te ayude a guiar tu proyecto, para que pueda ser un proyecto exitoso y que no sea tan batalloso como dicen que es una remodelación. Otra es que tengas bien en mente y hagas un plan para pagar el proyecto, para poder financiar el proyecto, y que seas muy sincero. Y eso lo hacen con Valori. Sí. Un presupuesto. Sí, o sea, puedes, ya teniendo el presupuesto que nosotros les demos, entonces te vas y planeas tus finanzas para que puedas ir pagando esa remodelación que es tu sueño, esa casa de tus sueños, esa cocina de tus sueños. Entonces, nada es imposible, solamente creo que tiene que estar bien planeado. Y también con todo, o sea, cualquier plan, no solo el de una remodelación, cualquier meta que tengas, como que poquito a poquito, con disciplina, con constancia, como que siempre se puede lograr llegar hasta allá, si vas como que poquito a poquito y con la ayuda correcta y sin miedo de pedirle a alguien más que te ayude, que te apoye, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo. Y creo que otra es considerar esos imprevistos, considerar que siempre puede salir algo mal y no mal, pero algo inesperado y que hay muchas cosas de las que no tenemos control, ni los interioristas, ni el cliente, entonces hay cosas que se salen de las manos y que pues nosotros como profesionales siempre vamos a buscar arreglarlo, o sea, tampoco vamos a decir, ay, pues ya salió un imprevisto, pues ahí te ves. No, pues, claro. O sea, el chiste es completar el sueño. Con un profesional, claro, porque hay de todo. Sí, hay de todo. Pues yo cerraría, Mitch, con algo que a mí me hizo como clic totalmente, que fue lo que dijiste sobre la planeación hacia el futuro, que sea también algo que se adapte a tu personalidad, a tu estilo de vida, pero también pensando hacia lo que viene, porque creo que es algo bien importante planear, invertir en algo también que estás pensando hacer en tu vida, en tu familia, en lo que viene. Entonces, o sea, yo no hubiera pensado eso que comentaste de los niños y creo que es bien importante. Entonces, creo que es algo que también hay que considerar en el tema de tu planeación para que pues también puedas aprovecharlo. Sí, y teniendo en mente para qué lo quiero hacer. O sea, creo que ahí vas a encontrar la motivación de ese sueño o de esa meta que quieras lograr, ¿no? Como, ¿para qué lo quiero hacer? Porque mi sueño es tener esta familia que lleve este estilo de vida o viva en este hogar, crear un hogar para mi familia, y creo que eso va a ser la motivación para que puedas llegar a cumplir esas metas. Totalmente. Mitch, ¿en dónde te encuentran? ¿Qué viene para diseño Longoria? Cuéntanos un poquito. Pues me pueden encontrar en mis redes sociales como longoria.di y Mitch Longoria. Y pues nosotros somos un estudio que siempre está como buscando mejorar, entonces yo creo que año con año hemos ido creciendo a pasos acelerados y apenas somos un estudio muy joven, apenas vamos a cumplir 5 años este año que viene y pues estoy muy contenta de decir que pues vamos a seguir creciendo, que estamos buscando tener proyectos pues en otros lugares de México, en Estados Unidos y seguir tomando proyectos que podamos ayudar a cumplir los sueños de los demás.
Pues te agradezco mucho de verdad por toda la información. Espero que les haya gustado. Todas sus redes sociales las vamos a dejar aquí abajo para que ustedes puedan ir, visitarlos. Son cosas súper bonitas. La verdad es que yo también me enamoré de muchas cosas que yo ya estoy así de que pendientes y cosas por invertir el 2025. Entonces seguramente nos vamos a estar mandando un mensajito. Mitch, muchas gracias por venir, de muchas verdad. Muchas gracias a ti también. Espero que vengas en una segunda ocasión. Hay muchos temas en tema de diseño que podemos hablar. Entonces pues será un placer recibirte por acá. Sí, yo feliz. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, ya saben, déjala aquí abajo y nos vemos en la próxima. Bye. Valori es una empresa comprometida con impulsar la educación financiera. Ofrecemos asesorías personalizadas, talleres a empresas y conferencias, proporcionando valiosas herramientas y estrategias para potenciar las finanzas personales. ¿Quieres tomar el control de tu futuro financiero? Valori es tu aliado. Descubre más en nuestro sitio web. Hasta la próxima.